Gerardo Vélez Villafañe, de Colombia. Él también es trabajador social, él es de la Universidad del Valle, es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, es doctorando en educación y sociedad de la Universidad de La Salle, es docente del programa de trabajo social de la Universidad de La Salle y es líder del grupo de investigación Trabajo Social, Equidad y Justicia Social e integrante de la Red Colombiana de Trabajo Social, Diversidad y Decolonialidad. Adelante, Gerardo. Hola, muy buenas noches a todos y todas. Es para mí un gusto compartir palabra, reflexión en estos momentos que es tan relevante y a través de este acto de compartir, pues ir tejiendo también la esperanza. Agradecerles entonces al CELATS por esta ocasión para que esto fluya de tal modo, a los y las estudiantes que nos acompañan y entonces entrar en materia. Decir que la presentación que aquí quiero compartir hay que situarla y agradezco a Pina por haber puesto las claves generales de esta situación. Yo quisiera ubicar allí, frente a esta situación, una cosita inicial y es que, como lo reseñaba la CEPAL en febrero de 2018, América Latina no era la región más pobre en aquel entonces, pero sí la más desigual. Y esto quiere decir que en ese escenario vamos a situar los efectos de algo que parecía inesperado, inédito, o que nos resultaba prácticamente inesperado, inédito, pero que no era otra cosa que un catalizador, o que no es otra cosa que un catalizador que acelera las múltiples crisis que ya para la fecha teníamos y que estaba haciendo aguas, tal como lo constatábamos por la amplia movilización social en buena parte de América Latina, una movilización social y ciudadana que estaba afrontando los efectos de un mundo neoliberal que está precarizando, no ha dejado de hacerlo, la vida en sus diferentes manifestaciones. Movilizaciones ciudadanas que fueron reprimidas violentamente en Colombia, en Chile. En ese escenario de desgaste del neoliberalismo es donde estamos ubicando o donde quisiera poner yo algunas afirmaciones. Vamos a ver estos perfiles de Colombia, unos perfiles locales, diría yo, a grandes rasgos, para poder ubicar de qué estoy hablando. Lo primero es que quisiera decir que este perfil que quiero presentar en Colombia lo constituye a la luz de tres elementos: la economía, la seguridad y la política. Entendiendo que la relación de la pobreza o el analizar la pobreza y la intensificación de las vulnerabilidades no se puede hacer al margen de comprender esta vina entre desarrollo y desigualdad, que de fondo no es otra cosa que una relación profunda entre economía y democracia. Por supuesto, a la luz de la modernidad, términos bastante empobrecidos. Entonces vamos aquí a Colombia y en estos perfiles. El primer perfil en esta diapositiva, en esta siguiente imagen, no la estoy viendo en este instante, eh, para decir, miren cómo se ha producido en solo un año, y diríamos menos realmente, una agudización de la crisis económica. Pasamos de tener unas cifras del 27% en materia de pobreza, aquí monetariamente hablando, a un 36%. Hoy en Colombia se dice que ese crecimiento de cerca de 9 puntos obedece nada más y nada menos que a un cambio en la metodología de medición. Pero bien sabemos que estas cifras las tomo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es la instancia oficial para producir estos datos. Sabemos que ese cambio puede producir ese efecto, pero también puede producir el efecto de maquillar. La pobreza extrema, que estaba en el 8.2%, crece al 9.6%. La pobreza multidimensional se ha reducido. Habría que preguntarnos qué entendemos por pobreza multidimensional, ¿no? Y cómo entendemos en Colombia cada uno de estos tipos de pobreza. Pero en específico en la multidimensional decir que es aquella que procura ligar diversos elementos para dar cuenta de las carencias
o de la calidad de vida en la que podríamos ubicar una franja poblacional a la luz del acceso a educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda, nivel de vida en general. Y ha mejorado por ciertas transferencias que de parte del actual gobierno se están desarrollando. Continuando, si vemos las cifras de desempleo, pues estamos notando un elemento importante que ha crecido en un 6%. El desempleo que en Colombia en particular, bueno, diría en general, pero para el caso colombiano en particular, ha tenido como población prioritariamente impactada a las mujeres, porque de ese crecimiento pudiéramos decir que las mujeres pasaron a tener el 21.7% de desempleo cuando en agosto de 2019 tenían el 14.4%. Es decir, un crecimiento de cerca de un 7%, superior al nacional. Y el de los jóvenes, por supuesto. Los jóvenes en esa franja de desempleo hoy en Colombia tienen un 28% de desempleo cuando hace un año tenían un 17%. Y si nos vamos a cifras de desempleo en Colombia, diferenciándolas entre lo urbano y lo rural, vamos a notar que estas han crecido especialmente el desempleo en 13 de las principales ciudades con un 19.6%. Estas cifras, para decirlo de una manera clara, no dan cuenta de otra cosa que de la contracción de los ingresos en los hogares, lo que se traduce en no poder atender las necesidades materiales por cuenta propia. Socialmente, esto ha significado también que ha habido un incremento de las violencias de género y las violencias contra niños y niñas. No es gratuito que se haya disparado indicadores en relación con violencias frente a estos grupos poblacionales. Tenemos con este dato del desempleo que se desmorona, como decían hace un rato una persona que me antecedió en el uso de la palabra, se desmorona esta clase media. Yo diría la ficción de la clase media, que no es otra cosa que dar cuenta de una pobreza con capacidad de endeudamiento que hoy constata que no tiene ingresos suficientes para poder atender por bolsillo propio los gastos familiares en un lapso de 3, 4 meses. Si seguimos mirando esto, vamos a dar cuenta que en Colombia creció en 10 puntos la deuda pública. Lo que de paso ya aquí se ha dicho, es endeudar las futuras generaciones, pero también es comprometer la soberanía de nuestro país, toda vez que este endeudamiento supone el ajustarse a unas medidas fiscales que exigen disciplina en el pago, supeditando a esa disciplina todo el paquete de medidas sociales y del gasto nacional. Y como si fuera poco, Colombia, que es el segundo país más desigual de nuestra región, pues en lugar de hacer decrecer el coeficiente Gini que mide la desigualdad social, lo ha incrementado. Es decir, la concentración de la riqueza en este país se ha intensificado aún más. Gerardo, perdón, te quedan 5 minutos. Gracias. Ante este escenario, podríamos mirar, bueno, el de seguridad, decir rápidamente asuntos que a lo mejor se saben, pero no quiero dejar de lado. Y es que Colombia es el segundo país con mayor desplazamiento forzado en el mundo, que han crecido en este contexto el accionar de los grupos ilegales y que hoy por hoy tenemos más de 600 masacres ocurridas en lo corrido de este año. El asesinato de 600 líderes, de 231 combatientes de FARC que firmaron el acuerdo de paz. Y de nuevo, el incremento del desplazamiento. Y como si fuera poco en este escenario, podemos pasar a la siguiente. A nivel político tenemos que entronca perfectamente con lo que es una tendencia global. Y es el aumento de formas autocráticas de gobierno
Hoy por hoy en Colombia se han tomado más medidas por vía de decreto presidencial que por efecto de deliberación en el Senado, lo cual quiere decir que se está cerrando la puerta en las narices de la democracia. Y, y esos decretos están dando cuenta de nada más y nada menos que de reformas en buena parte de la arquitectura del Estado, en términos de justicia, salud, política y hoy por hoy en lo que entendemos los colombianos como una reforma laboral y pensional camuflada por vía del decreto 1174. Todos estos elementos los aceleró el COVID, pero no están al margen de algo que es más amplio. Y es que esto se produce en una situación de una dimensión colosal y es la que Bartra, Armando Bartra, ha señalado como una crisis civilizatoria que se ensancha con antiguas desigualdades y con una nueva generación de desigualdades como las califica la CEPAL. Asimetrías regionales, asimetrías educativas en un mundo que se dice o se quiso llamar un mundo del conocimiento, asimetrías en el poder, son desigualdades en medio de las cuales nacemos y que se intensifican hasta que morimos. Se van acumulando. Las desigualdades en el acceso al capital, los salarios mínimos, los servicios sociales políticos. ¿Qué medidas tenemos entonces? Hay unas medidas convencionales. Podríamos avanzar. ¿Podríamos avanzar en la diapositiva, por favor? Otra más. Hay unas medidas convencionales que en Colombia se han planteado. Yo no quisiera dedicarles mucho tiempo a estas. Hablamos de reformas fiscales, de redistribución de transferencias por medidas asistenciales puntuales y la reactivación económica por el polo de la oferta. Las no convencionales que están en la discusión política hoy en Colombia, en primer lugar, está el discutir la renta básica universal, el afirmar la asistencia como un derecho y el apoyar la microempresa y la industria nacional. En el plano laboral, las convencionales, las hegemónicas, apuntan a un mundo 4.0 de urbanización, tecnologización, cualificación cognitiva de la mano de la ciencia, la tecnología y la innovación, la flexibilización del mercado laboral. Y lo no convencional procura en Colombia ampliar las posibilidades, las oportunidades para la formación científica profesional. Pero más allá de estas, que no quería dedicarles tiempo, creo que hay 4 elementos que es necesario pensarnos, ya no como colombiano o colombiana, sino como latinoamericanos. ¿Podrías avanzar, por favor? La primera, y bueno, yo diría que son asuntos estructurales, activar mecanismos de cooperación internacional y de integración regional. Ya que se ha referido. Lo segundo, garantizar derechos universales, lo cual exige profundas transformaciones en la arquitectura estatal, desmarcándolo de el peso del neoliberalismo. La tercera, en diálogo con las apuestas postdesarrollistas, afirmar la diferencia económico-cultural como una posibilidad para co-crear otras alternativas económicas. Esto significa poder de la mano de las comunidades desde lo local, avanzar en la transición civilizatoria pluriversal. Un cuarto elemento es consolidar las económicas propias desde los territorios que se están tejiendo experiencias. Es posible hacer de la rebeldía solidaridad, que es posible que todas estas transformaciones de fondo, aquí por efectos de tiempo no podría extenderme en ellas, residen en la capacidad de constituir un sujeto. Me voy pasando el tiempo, pues afirmar que este no es un problema técnico burocrático, es un problema ético. Y como problema ético es
tiene que ver con asumir la vida como centro de la acción política. Y esta vida en su manifestación plural, desde una perspectiva de acogimiento de la alteridad, donde la pobreza y la desigualdad se entrecruzan, hay que decirlo de una vez, con los legados del colonialismo. Y esto nos permitirá decir entonces que la pobreza no es ser desarrollado, no es carecer de elementos de desarrollo, es decir, crecimiento económico y patrones de aculturación eurocéntrica, sino que la pobreza es nada más y nada menos que el sufrimiento humano producido socialmente, que es reversible, por supuesto. Y una de las medidas para reversarlo tiene que ver con la acción política de declarar la impagabilidad de la deuda. Desde aquí, rebatir entonces los criterios ideológicos con los que estamos interpretando el problema social de la pobreza y de la desigualdad que la produce, asumiendo posturas por la justicia social, desde lo cual interrogar, como lo sostenía Oscar Madori en el 2012, si todavía sigue siendo el desarrollo una vía pertinente para la transformación de América Latina, más hoy. Preguntarnos con Wallerstein nuevamente, ¿qué es lo que se desarrolla? ¿Acaso se sigue desarrollando el patrón de poder capitalista como lo sostenía Aníbal Quijano? ¿De qué modo potenciar, proliferar otros mundos posibles? ¿Cómo juega la equitativa distribución de la tierra? Porque el problema de la pobreza en América Latina tiene que ver con la tierra. ¿Cómo se juega esto con el autogobierno, la sostenibilidad, la desintoxicación de la Pachamama? Gerardo, ya se nos acabó el tiempo. Y entonces digo y cierro con esto, les agradezco y podremos continuar en una segunda ocasión. Disculpen lo extendido. Muchas gracias.